creyó que su infidelidad quedaría oculta, hasta que regresó y vio los papeles del divorcio firmados sobre la mesa del comedor. Daniel siempre pensó que era más listo que el destino. Empresario respetado en Valencia, marido atento en apariencia, padre ejemplar en redes sociales. Pero detrás de cada viaje de negocios había una mentira cuidadosamente ensayada. Se repetía que era algo pasajero, que nadie saldría herido, que el amor verdadero, según él, seguía intacto en casa. Esa tarde volvió antes de lo previsto. Entró con su maleta en la mano y el teléfono aún vibrando con mensajes que no debía responder. La casa estaba en silencio. Demasiado silencio. Sobre la mesa, junto al jarrón que Clara había comprado en su aniversario, estaban los papeles. No había gritos, no había discusión. Solo firmas. La suya faltaba. Sintió por primera vez algo más fuerte que el miedo, vergüenza. No porque lo hubieran descubierto, sino porque entendió que había subestimado a la mujer que siempre estuvo a su lado. Clara no lloró, no suplicó. Simplemente decidió no seguir viviendo una mentira. Pero lo que más lo desarmó fue la nota escrita a mano. No te dejo por lo que hiciste. Te dejo porque ya no eres el hombre que prometiste ser. En ese instante, Daniel comprendió que el verdadero engaño no había sido hacia Clara, sino hacia sí mismo. Y aunque el divorcio parecía el final, también podía ser el comienzo de algo distinto. La oportunidad de reconstruirse con honestidad, aprender del error y convertirse, por fin, en el hombre que alguna vez prometió ser. Daniel no firmó aquella noche. Se sentó frente a los papeles durante horas, como si al mirarlos fijamente pudieran desaparecer. Pero la tinta seguía allí, firme, real, como las consecuencias de sus actos. Por primera vez en años, no tenía excusas preparadas. Clara regresó pasada la medianoche. No venía sola, traía consigo una serenidad que a Daniel le resultó más dolorosa que cualquier grito. Se miraron en silencio. Él intentó hablar, pero ella levantó la mano con suavidad. No necesito explicaciones, dijo. Las mentiras siempre encuentran la forma de salir a la luz. Daniel sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Fue un error, susurró. Clara negó con la cabeza. Un error es olvidar un aniversario. Lo tuyo fue una decisión repetida. Esas palabras lo golpearon con una claridad brutal. Él había llamado desliz a lo que en realidad fue una elección constante. Una doble vida sostenida por el ego y la cobardía. Pero el verdadero giro llegó cuando Clara añadió algo inesperado. No descubrí nada por casualidad. La otra mujer me escribió. Me pidió perdón. No sabía que estabas casado. Daniel palideció. La historia que había construido comenzó a derrumbarse por completo. No solo había traicionado a su esposa, también había mentido a alguien más. Estoy yendo a terapia, continuó Clara. No para salvar el matrimonio, sino para salvarme a mí. Aquella frase cambió todo. Por primera vez, Daniel entendió que el amor no se trata de posesión ni de apariencias. Se trata de respeto. Los papeles seguían sobre la mesa. Y aunque el divorcio parecía inevitable, Daniel sintió que aún quedaba una batalla más importante: enfrentar su verdad sin máscaras. Porque a veces perderlo todo es el único camino para empezar a ser sincero. El silencio de la casa se volvió insoportable al día siguiente. Daniel pasó la noche en el sofá, sin pegar ojo, repasando cada decisión que lo llevó hasta allí. Por primera vez, no culpaba al estrés, ni al trabajo, ni a la rutina. Sabía que el único responsable era él. A la mañana siguiente, Clara ya estaba vestida para salir. Serena, decidida. He hablado con un abogado, dijo con calma. No quiero una guerra. Quiero paz. Daniel asintió, pero algo dentro de él comenzó a romperse cuando ella añadió. Los niños ya saben que vamos a separarnos. El corazón le dio un vuelco. ¿Qué les dijiste? La verdad, respondió. Que papá cometió errores, pero que eso no significa que deje de quererlos. Esa frase lo desarmó por completo. Clara, incluso herida, seguía protegiendo su imagen ante sus hijos. Mientras él pensaba en cómo salvar su orgullo, ella pensaba en cómo proteger a la familia. Pero el giro más inesperado llegó cuando su hijo mayor, Mateo,
Se acercó esa tarde con una pregunta que lo dejó sin aire. Papá, ¿cuando prometes algo en una boda es para siempre o solo mientras te conviene? Daniel sintió el peso de su propia incoherencia. No había sido descubierto solo por mensajes o pruebas. Había sido descubierto por su propia falta de integridad. Esa noche, tomó una decisión diferente. No iba a suplicar ni a manipular la situación para evitar el divorcio. Iba a asumir su responsabilidad. Llamó a un terapeuta. Canceló viajes innecesarios. Y por primera vez en años, apagó el teléfono. Quizás Clara ya no quisiera seguir a su lado. Pero si algo estaba claro, era que el hombre que entró a esa casa creyendo que nadie lo descubriría, ya no era el mismo que estaba dispuesto a cambiar. Firmar no dolió tanto como Daniel imaginaba. El verdadero dolor llegó después. El día que estampó su nombre en los papeles del divorcio, Clara no mostró triunfo ni rencor. Solo respeto. Ese gesto silencioso fue más poderoso que cualquier reproche. No estaba celebrando el final, estaba protegiendo su dignidad. Daniel salió del despacho del abogado con una sensación extraña, vacío, pero también claridad. Las semanas siguientes fueron incómodas. Un piso pequeño. Noches demasiado largas. El eco de sus propios pensamientos. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, no tenía que fingir. Comenzó terapia de manera constante. No para recuperar a Clara, sino para entender por qué necesitó validación fuera de su hogar. Descubrió algo que jamás quiso admitir, no engañó por falta de amor, sino por inseguridad. Buscaba sentirse admirado porque no sabía valorarse a sí mismo. Un sábado, mientras llevaba a los niños al parque, Clara se acercó para recogerlos. Hablaron sin tensión. Sin máscaras. Te veo diferente, dijo ella con sinceridad. Daniel no respondió con promesas grandilocuentes. Solo dijo: estoy aprendiendo. Ese fue el verdadero giro. Ya no intentaba convencerla. Estaba trabajando en sí mismo, incluso si ella nunca volvía. Meses después, Clara aceptó tomar un café. No como pareja, sino como dos adultos que compartían historia y familia. Hablaron del pasado sin gritos. Reconocieron errores, aprendizajes, heridas. El amor no siempre significa permanecer juntos. A veces significa crecer, incluso separados. Y aunque su matrimonio terminó, algo más profundo comenzó: respeto mutuo, madurez y un ejemplo honesto para sus hijos. Porque cuando la verdad sale a la luz, no siempre destruye. A veces reconstruye, empezando por uno mismo. El café no fue una reconciliación. Fue algo más maduro, una conversación sin defensas. Clara llegó puntual, con esa serenidad que Daniel había aprendido a admirar incluso después de perderla. Se sentaron frente al mar, en una terraza discreta de Valencia, donde el ruido de las olas parecía suavizar cualquier tensión. No vine para volver, aclaró ella desde el principio. Vine porque necesitaba cerrar bien esta etapa. Daniel asintió. Ya no buscaba convencer. Solo escuchar. Hablaron de los años buenos. De cómo empezaron con poco dinero pero con sueños enormes. De las noches sin dormir cuando nacieron los niños. De las risas que, poco a poco, fueron reemplazadas por rutinas y silencios. Entonces Clara dijo algo que él no esperaba. No todo fue tu culpa. Daniel frunció el ceño. Te fallé. Sí, respondió ella con firmeza. Pero yo también dejé de decir lo que sentía. Dejé que el cansancio se convirtiera en distancia. No era una absolución. Era una verdad compartida. Y esa honestidad cambió el tono de todo. Por primera vez, no estaban discutiendo sobre traición, sino sobre crecimiento. Clara confesó que el divorcio le dolió, pero también la fortaleció. Había retomado estudios que dejó años atrás. Se sentía más segura, más consciente de su valor. Daniel sintió algo inesperado: orgullo. Quizás no estaban destinados a continuar como pareja. Pero podían elegir algo diferente, ser aliados en la crianza, ejemplo de respeto después del error. Antes de despedirse, Clara lo miró con sinceridad. El perdón no significa volver. Significa soltar.
Daniel entendió entonces que el verdadero cierre no era recuperar lo perdido, sino honrarlo aprendiendo de ello. Y esa tarde, ambos caminaron en direcciones distintas, pero más ligeros que nunca. El cambio no fue inmediato. Tampoco perfecto. Hubo días en los que Daniel recaía en la culpa, noches en las que el silencio del piso vacío parecía gritarle todo lo que perdió. Pero ya no huía de esa sensación. La enfrentaba. Empezó a pasar más tiempo real con sus hijos. No tiempo distraído con el móvil en la mano, sino presente. Ayudaba con los deberes, escuchaba historias interminables del colegio, aprendía a cocinar platos que antes ni sabía nombrar. Poco a poco, dejó de ser el padre proveedor para convertirse en el padre presente. Un día, Mateo volvió a hacerle una pregunta. «Papá, ¿las personas pueden cambiar de verdad?» Daniel respiró hondo antes de responder. «Sí. Pero solo cuando aceptan que estaban equivocados». Mateo asintió en silencio. Y ese gesto sencillo valió más que cualquier discurso. Mientras tanto, Clara también evolucionaba. Su seguridad crecía. Sus decisiones ya no estaban marcadas por el miedo a perder algo, sino por la certeza de merecer algo mejor. Un giro inesperado llegó cuando Daniel recibió una llamada de la mujer con la que había sido infiel. No buscaba reanudar nada. Solo cerrar. Ella también había seguido adelante y le dijo algo que terminó de abrirle los ojos. «Gracias por no mentirte más». Eso también fue un acto de respeto. Daniel colgó con una sensación distinta. Ya no necesitaba validación externa. Había aprendido que el respeto empieza por uno mismo. Con el tiempo, las heridas dejaron de ser abiertas y se convirtieron en cicatrices. No desaparecieron, pero recordaban la lección. Y aunque su historia no terminó como él imaginó aquel día de su boda, terminó mejor de lo que comenzó tras la mentira. Porque el verdadero amor no siempre consiste en quedarse, sino en crecer, incluso cuando duele. Un año después, Daniel volvió a aquella misma terraza frente al mar. No para revivir el pasado, sino para agradecerlo. La vida no se había convertido en un cuento perfecto. Clara y él seguían separados. Cada uno había construido su propio equilibrio. Pero algo había cambiado profundamente, ya no había resentimiento. Ese día celebraban el cumpleaños de Mateo. Los niños corrían entre las mesas, riendo sin el peso de los errores de los adultos. Clara y Daniel conversaban con naturalidad, como dos personas que atravesaron una tormenta, y aprendieron a navegar. En un momento de calma, Clara lo miró y dijo: «Estoy orgullosa de cómo has respondido a todo esto». Daniel sonrió con humildad. «Perderte fue lo más doloroso que me pasó. Pero también fue lo que más me enseñó». Y era verdad. Había aprendido que la confianza es frágil, que las decisiones pequeñas pueden destruir años de historia, y que el amor no se sostiene con promesas bonitas, sino con coherencia diaria. No recuperó su matrimonio. Pero recuperó algo más importante, su integridad. Mientras el sol comenzaba a caer sobre el Mediterráneo, Daniel entendió que aquella historia no fue una tragedia. Fue una lección. A veces creemos que lo oculto nunca saldrá a la luz. Que podemos vivir en una versión cómoda de nosotros mismos sin consecuencias. Pero la verdad siempre encuentra su momento. Y cuando lo hace, puede destruir, o puede transformar. Daniel eligió transformarse. Porque el final de un amor no siempre es un fracaso. A veces es el inicio de una versión más honesta, más consciente y más fuerte de uno mismo. Y eso, al final, también es una forma de